Ok, bueno, Carlos, ¿cómo estás? Vamos Eduardo, a muy iniciar. bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, yo también, gracias. Quería comentarte y comentarles a quienes puedan acceder a ver este video, el Saludos a nuevo todos. segundo video, sí, saludos a todos, que en el día de la fecha nos vamos a abocar a tener una especie de orientación de Ujú. estas conversaciones, tanto improvisadas quizás como espontáneas, como no improvisadas y tampoco espontáneas, para hacer una especie de juego allí, sobre un texto, pretexto, intertexto. Realmente no sé cómo llamarlo, Carlos, vos dirás si Realmente se bien. te ocurre algo. Eh, Todas esas cosas y quizá alguna más. y quizás alguna más, ciertamente. De Félix Pierre Guattari. Eh, sí, sí. Ah, se me pidió en algún momento en la Cola Canien que yo hiciera una traducción al español, yo acepté hacerlo, luego se publicó en la revista Artefactos número, si no recuerdo mal, lo tengo acá, 6. Fue muy difícil, me llevó meses, porque está escrito de una forma que pareciera ser un Guattari sin censura de sí mismo, Ujú. como si lo inconsciente pudiese escribir o dejar su marca. Y de allí una dificultad, yo he tratado de no entender el texto, sino de dejarme inspirar. Y eso me permitió saltar de un párrafo a otro, tal como está construido, y ver qué cosas me inspiraban a pensar alguna cuestión dentro del psicoanálisis y aledaño. En algún momento tuve que dejarlo, después volver. Bueno, finalmente vio luz y se ha publicado hace unos años esta traducción que hice. Fíjate que ahí hay dos cosas en relación con el trabajo que tú has hecho que ya de entrada considero admirable, incluso si todavía no he tenido oportunidad de leer tu traducción, porque cualquier intento de abordar este texto, por las dificultades inherentes al mismo, algunas de las cuales has señalado ya, es realmente una tarea casi heroica. Es un texto muy complejo. Como tú dices, me gusta mucho lo que has dicho, ¿no? Un Guattari que no se censura a sí mismo. Es como una larga improvisación de jazz en varios instrumentos a la vez, donde la escritura fluye de manera muy rápida en múltiples registros, se corta, se fragmenta, vuelve a retomarse. Casi es como un pequeño microcosmos de lo que el pensamiento y la escritura de Guattari en conjunto es. Sí, y produce una especie como de maquinación, maquinaria, Ujú, empieza como a funcionar y ujú, no cesa. ujú. Debo contarte, Carlos, no he podido nunca leerlo de corrido, siempre he tenido que dejar en algún lugar cuando produce una especie de choque de ideas que te frenan, Ujú. como si fuera necesario reelaborar para volver a tomar, como Me cuando el ocurre lo GPS mismo. dice Ujú, recalculando y ujú, volver. ujú, Y me gustaría, si te parece, voy a hacer algunas lecturas para que nuestro público pueda entender por qué esta dificultad, cómo es que ujú. está escrito. Antes quiero señalar que este texto tiene que ver con, si yo no tengo una mala información, creo que es el seminario sobre la psicosis de Lacan, y creo que es el primer seminario que Guattari asiste Ujú. de Jacques Lacan. Y es interesante desde el punto de vista clínico, cosas que diré después en algún otro video, porque plantea enormes posibilidades clínicas, sobre todo para romper ciertas rigideces que muchas veces los lacanianos tenemos. Y creo que Guattari realmente logra romper esas rigideces. Es decir, que es un texto que sería, para quienes tengan lectura de Lacan, años 55 en adelante. Si es que no estoy equivocado, cualquier error en precisión, te pido, Carlos, me lo hagas señalar, ¿eh? Yo creo que la propia escritura como tal del texto la comienza en efecto en relación con los seminarios de Lacan y como una carta que nunca ha llegado a saber si dirige finalmente a Lacan o preserva en su propio escritorio y que va proliferando, creciendo y alargándose a lo largo de los años. Comienza en el 61 propiamente, termina en el 65. Y esto es lo que tenemos. Me parece muy interesante lo que dices desde un punto de vista analítico, porque desde un punto de vista filosófico es también un trabajo excepcional. Yo diría que es el primer gran trabajo de Guattari como filósofo,
Y me da la impresión de que lo que ya hace Guattari aquí es intentar trascender los corsets que la filosofía contemporánea parece incapaz de librarse de ellos. De tal manera que tenemos un doble registro, el analítico y el filosófico, y un gesto al parecer no del todo disimilar entre ambos. Me haces pensar en esto. Yo había hecho la traducción también de esa nota a pie de página que está, creo, en la edición francesa, si no Sí, recuerdo mal, correcto. que en castellano, para el público de habla castellano que tendremos en este video, el señalamiento es: este texto ha sido compuesto a partir de reflexiones de todos los órdenes inspirados por el seminario del doctor Lacan. Lo Exacto. esencial del argumento había sido comunicado bajo forma de una carta el 8 de diciembre de 1961, que es lo que estabas diciendo recién, Carlos. Se centra principalmente sobre el seminario del 26 de abril de 1955, Ujú. publicado en el volumen 2 de la revista La Psychanalyse, bajo el título de La Lettre Volée, la carta robada, Exacto. Que refiere a su vez al texto de Poe. Ujú. que refiere a su vez al texto del Toro. Bueno, para dar alguna idea al público que nunca haya leído este texto o que se esté motivando a entrar o a meterse en este mar tan complejo. El texto comienza con una cita de Robert Gerard, Declive de un razonamiento. El uno es deseo de otra cosa, o deseo simplemente, deseo de desdoblarse. Y ahora entramos en Guattari. Una barra, una muesca, ¿pueden ellas legítimamente ser tomadas como un signo minimal? Escorias de una instrumentación, punta o cuchillo, cuyo movimiento delimita demasiado resueltamente la extensión. Ellas no devienen material significante en tanto ellas son utilizadas en otro sistema. Por ellas mismas, no disponen de ningún medio para articularse de manera coherente con sus semejantes. Aquí hay un trasfondo de un debate, me parece, Carlos, que ha estado en el psicoanálisis mucho tiempo y que quizás sigue estando, que es el debate entre el significante y el signo. Ujú, ujú. Y que en este ambiente, entre comillas, del psicoanálisis, tomar posición implicaba estar o no en el psicoanálisis, ya sea el significante, ya sea el signo. El signo. Ujú. Exactamente. Y pareciera, digo pareciera porque no creo que sea de esta forma, que Lacan era como su emblema era el significante y que aquí Guattari está tomando cierta posición por el signo, en el Parece que debate que es el está teniendo con signo el Lacan. que se revela contra la dictadura del significante. Pero claro, un Exacto. signo que es polívoco, poliédrico, quizá esta simple idea sea capaz de traducir, digamos, el acorde fundamental que contiene o que sustenta, mejor dicho, que sustenta todo el texto. La idea de una capacidad de transformación, de adquisición de nuevas valencias, de todos aquellos que son los signos que muestran aquello que el deseo es y sus infinitas y posibles configuraciones que por lo tanto no están supeditadas a ningún régimen significante. Y creo que esto Claro. se puede ya más o menos percibir claramente en este fragmento inicial con el que comienza el texto que tú has leído. Sí, ciertamente. Hay a veces ciertas dudas que yo tengo después de tanto, no quiero decir tanto en el sentido por ahí de extensión, pero de mojarse en estos textos, de empaparse con los textos de Lacan, de Guattari, donde la noción de significante en Lacan es realmente muy compleja y para nada lingüística, Ujú, en mi lectura, obviamente, ¿no? Y que creo que Lacan termina hasta destruyendo la idea del significante. Por eso este texto, que reflotaría la idea de signo, aparentemente rechazada por Lacan, produce un debate muy interesante, porque si el signo representa algo ante alguien, el tema está justamente allí. ¿Quién es ese alguien que se apropia del lenguaje? ujú. ¿Qué Quizá utilización haría estemos ese alguien? Quizá Sí, estemos perdón, aquí Carlos. ante un primer Lacan, puesto que hablamos de seminarios de los años 50 y quizá en efecto la manera en que Guattari entiende el papel que juega el significante en Lacan solamente nos dio una visión parcial de esto, que sin embargo es de algún modo la que Guattari retiene a lo largo de Es su cierto. su obra. Es cierto, Carlos.
y a veces distinguir, Esther Ocampo hace un distingo entre Lacan y el club de fans Ajá. de Lacan, y yo creo que ese club de fans tomó el significante como bandera Ujú, para rechazar de plano la noción de representación y ujú, poder encontrar allí el sujeto de lo inconsciente ujú, entre un significante y el otro, la definición canónica, ¿no? Del significante como representando al sujeto ante otro significante. Y en ese primer Lacan, realmente esa maquinaria funcionaba de cierta manera que hacía escuela por un lado y hacía lazo por el otro. Decir representación era ser freudiano, decir ujú. significante era lo nuevo. Lo nuevo. Ahora Ujú, bien, sí, evidentemente ha pasado el tiempo, y tanto vos como yo, en el recorrido de lectura, ese primer Lacan nunca fue tal quizás para nosotros, salvo ujú. para los contemporáneos, en el momento que él estaba avanzando. Porque si bien uno comenzaba con cierta lectura de un primer Lacan, ya lo hacía sabiendo que lo real estaba presente en su obra, y ya lo hacía a través de los comentadores. Entonces, ¿a dónde apunto con esto y te cedo la palabra? Como analista, la cuestión clínica me parece crucial. Y que Lacan esté, y junto con Guattari, presentando la cuestión de la psicosis, plantea enormes situaciones. Primero, porque el freudismo había dejado de lado la psicosis como algo analizable. Ujú, Es Lacan quien dice demos un paso con la psicosis. Hasta llegar a Jean Lalouche, antiguo miembro de la École Lacanienne que ha fallecido hace muy poco, quien dice que demandan análisis los locos con síntomas neuróticos. Fíjate toda la vuelta que se puede llegar a dar, ¿no? De hecho, Félix Guattari era secretario de Alienados en la Vox. ujú, ujú. Pero Eh, fíjate, cuando dices esto, cuando de alguna manera restituyes las diferentes posiciones respecto de un problema, en este caso la cuestión de la psicosis, cómo es planteada o no planteada por Freud, de qué manera es planteada y recuperada después en este sentido por Lacan, de qué otra manera Guattari a su vez incorpora nuevos elementos de consideración, lo que haces es precisamente, creo, trazar la genealogía de un problema y los diferentes modos de acercarse al mismo. Aquí ya no estamos en el club de fans. Aquí ya estamos en el espacio en el que todo gran pensador, ya se trate de Freud, de Lacan, de Guattari, siempre es mucho más complejo que sus reducciones habituales por parte de los clubs de fans. Y en este sentido, quisiera ya apuntar de entrada una cosa que me parece importante de cara a lo que es también mi propia aproximación filosófica a este texto de Guattari, a la relevancia que este texto de Guattari me parece que tiene desde un punto de vista filosófico, aunque lo dejemos para luego quizá y entremos en algún otro momento un poquito más, pero me parece que es un texto extremadamente útil para dos cosas. Para comenzar a entender cuál es verdaderamente la imagen de pensamiento de Guattari, puesto que hay no solamente un pensamiento vivo que va creciendo, que va incorporando nuevas nociones, que va tornando en torno a otra serie de nociones que están desde el comienzo ahí. Hay también una imagen de pensamiento, una especie de marco en el que el pensamiento de Guattari se inscribe. Y este es un texto que permite mostrar cuál es esta imagen del pensamiento ya haciéndose desde el primer momento completamente al margen de lo que luego será la reducción del pensamiento de Guattari por parte de su propio club de fans a la idea de desterritorialización. Aquí hay algo más, aquí hay algo distinto. sí, me parece fantástico cómo lo decís. Estos diálogos, cuando te escucho y escucho por ir reformulado algo que pienso, me permite agarrar algo que si no se me escapa. Porque sí, efectivamente, no siempre que decimos que hay un pensamiento o que pensamos en un sentido quizás común, efectivamente pensamos, sino que más bien repetimos. Ujú. Me parece que si podríamos hablar de la historia del pensamiento, no sé si ha habido tantos pensamientos, en el sentido de apertura, de contactar, de ir un poco más allá. Y creo que Guattari logra este cometido, mostrar lo que es pensar, el efecto que produce pensar, no repetir. Y las Que cuando condiciones de posibilidad para que eso sea factible. bueno, eso también que decís es fantástico porque requiere cierta valentía, porque es
hablar casi sin pensar, que es de alguna manera lo que propone un psicoanálisis a su paciente, a su analizante, hable sin pensar, no Ujú. efectúe selecciones. Creo que esta es la genialidad de Freud. No ponga un otro que lo escucha, porque si no usted está hablando en función de cómo cree que va a ser escuchado. Y Claro. entonces no puede pensar. Lo mismo en una producción, si se quiere, teórica o de pensamiento. ¿Gustará lo que digo? ¿No gustará? ¿A quién le hablo? O me lanzo. Y creo que la Todas virtud de estas un cautelas son las que Guattari ciertamente nunca tuvo al escribir este texto. Mira, leo algo y después lee tú Claro. algo también, ¿no? ¿Qué importa el contenido mientras que tengamos contorno? A menos que el universo no llegue a estar bruscamente sumergido por una noche de tinta infinita. Escucha y escuchen esto. Servicio policial de urgencias. Cogito ergo sum. La sirena luminosa me salva de cualquier imperfecto contorno, dejando esperar una respuesta a mi llamado. Dios, ¿tiene contorno? Si Él es luz, no cabría duda. Nuestras equívocas siluetas reciben sus matices de toda su perfección. Pero, si Él es negra noche, servicio policial de urgencia, cogito ergo sum. El asunto está resuelto. ¿Qué importa el contenido? Tendremos contorno. Ha sido así desde hace mucho tiempo para que uno pueda volver válidamente sobre tal opción. Un año y un día hubieran alcanzado, mientras que la cosa es escuchada desde hace 330 años. ¡Wow! Carlos. Sí, No, me gustaría escuchar qué es lo que tú piensas sobre este pequeño texto. ¡Wow! Bien, tomo el reto, a ver Claro. si puedo decir algo. Me impacta cuando él habla de servicio policial de urgencia. Sí. Pienso luego, dime tú, cogito ergo sum. Pienso, soy. Luego- pienso luego soy, pienso luego existo, Pienso, sí. luego soy. Claro, servicio policial de urgencia. La necesidad de ser, la necesidad de tener el movimiento, el temor a perder los contornos. Aquello que un analizante dice cuando empieza a veces un análisis o en algunas sesiones de un análisis muy particulares, que de repente siente que pierde los límites impuestos. Lo que a mí me produjo leer esto es que ese servicio policial de urgencia es justamente el significante despótico, este corset cuasi necesario que nos pone en esa zona de confort, pero al precio de quedar alienados. Entonces creo que finalmente el servicio policial de urgencia es el sentido. Y eso es muy interesante. Fíjate, yo lo interpreto y me ha llamado siempre mucho la atención. Me ocurre como a ti, que vuelvo al texto por fragmentos, ¿no? Porque es muy difícil una lectura continuada del texto. Y en las diferentes ocasiones en que he vuelto a él, entre otras cosas, este sintagma, ¿no? De lo policial de urgencia siempre me llama poderosamente la atención. Yo lo pongo en relación con algo que falta en la caracterización tópica y típica del pensamiento de Descartes, ¿no? En torno a la figura del cogito y de la fórmula pienso, luego soy, pienso, luego existo. Porque en realidad se trata de una fórmula en tres partes, no en dos. La primera parte es la duda, que es lo que aquí está suprimido. Entonces, evidentemente, Guattari, como cualquier francés educado, ha sido expuesto al pensamiento de Descartes, lo conoce bien y entiende sin duda, a pesar de otras cosas, la nobleza del gesto. ¿No? Un gesto que comienza por la duda, que atraviesa por el pensamiento y que solo a través de la duda y del pensamiento afirma el ser, lo cual es interesante. Sin embargo, si la duda se elimina, si se suprime ese primer momento que es, por decirlo así, el activador de todo el proceso, el pensar mismo, el cogito, se convierte en un llamamiento policial de urgencia.
donde se trata de agarrar todo a través de un pensar que ya no está expuesto a la duda, que ya ha sobrevolado por el horizonte de la duda. Al menos Bueno, eso es sí. lo que me da a pensar el texto de Guattari. No, pero es muy interesante y si se pone lo que venía diciendo, porque esta fórmula pienso, luego existo, Ujú. siempre me produjo, desde la primera vez que lo leí, una cierta dificultad que sin embargo permite pensar lo inconsciente. Sí, Quizás fuese un poquito las cosas, pero espero que no. Porque si pusiéramos un cierto pensamiento lógico, lo que antecede al existir es el pensamiento. Pienso, luego existo. Pero ese pensamiento entonces es independiente de quien lo piensa. Hay un pensamiento antes de la afirmación del ser. Me parece que eso es muy cercano a la idea de inconsciente. No un sujeto que piensa, sino un sujeto que se funda al ser pensado. Y esto quizás esclarece el sujeto de Lacan, sujeto del inconsciente. Es decir, ya no en una cronología donde pienso sin sujeto y luego existo. Y de ahí creo que es lo que me parece Guattari está tratando de pensar. Y de ahí el servicio policial de urgencia. Porque si ujú, volvemos a esta fórmula, tomémonos el tiempo, haremos los videos que nos hagan falta en este ejercicio de ida y vuelta. ¿Qué importa el contenido mientras que tengamos contorno? Por tomar lo que tú dices, si hay contorno no habría duda. exacto, exacto. Claro, exactamente. A menos que el universo no llegue a estar bruscamente sumergido por una noche de tinta infinita. Ujú, Con lo cual entonces pasa lo que nos pasa cuando se apaga la luz. El temor de los niños a perder su propio cuerpo, que cuando no hay luz perdemos nuestro contorno. Muchos pavores nocturnos son justamente porque no me veo, no solo que no veo, me ujú. pierdo en esa El todo negrura. indiferenciado. Ujú, Exactamente, todo indiferencia. ujú, Servicio policial de urgencia, ahí tiene que aparecer el servicio policial de urgencia. Cogito ergo sum, soy, entonces pienso. La sirena luminosa está jugando con la luz. ujú. Y con la sirena seguramente en el doble sentido del término. Ujú, A ver, la sirena que atrae. ujú, Perfecto. Claro, claro, no lo había pensado así. Bueno, me había quedado con el ruido ujú. en el sentido que te despierta y es brutal. No sé si te ha pasado, aquí en Argentina las sirenas de los patrulleros son muy fuertes y es para que no puedas pensar, es para aturdir, es para no dejar ir, es quedarse, se detiene. La sirena luminosa me salva de cualquier imperfecto contorno, se me da el contorno ahí. El corset, dejando esperar una respuesta a mi llamado. Y quedo a la espera, y quedo a la espera. ¿Dios tiene contorno? ¿Qué pregunta? Ujú. Exacto, claro. Dios es, Claro, es la idea misma de contorno elevada a la máxima potencia imaginable, claro. Pero claro, pero fíjate, hemos leído 4 líneas y mira la sí, dificultad. sí, sí, es extraordinario. Tú fíjate que incluso todo esto va mucho más allá de lo que luego el propio Deleuze y Guattari, y Deleuze en concreto, harán en qué es la filosofía, que es retomar la figura del cogito de Descartes. ¿Te acuerdas que y seguramente el público recordará que hay en qué es la filosofía un dibujo incluso del cogito de Descartes, Es- con sus es- diferentes fases? Y Deleuze se pregunta muy oportunamente si se trata de un solo cogito, de varios cógitos, y el sujeto que duda es exactamente el sujeto que piensa, el mismo sujeto que afirma su existencia, si se trata de tres instancias o momentos distintos de lo mismo, o de tres cosas distintas. Y es interesante porque además todo eso está basado en un dibujo original de Guattari que descubrí en el IMEC, que Deleuze luego ajá. ha reelaborado y ha transformado un poco. Perdona, Guattari lo Carlos, utiliza para otra cosa. para quienes no conozcan qué es el IMEC, ¿nos puedes contar?
Sí, el IMEC es un Gracias. gran centro documental en Caen, en Normandía, que contiene, pues seguramente el archivo mayor de manuscritos filosóficos en Francia después de los que se encuentran en la Biblioteca Nacional. Y tiene colecciones especialmente notables. Por ejemplo, el archivo de Derrida está allí, el archivo Althusser está también allí y el archivo Guattari, entre otros. También está el archivo de Pierre Clastre, por ejemplo. Y para todos quienes trabajamos de primera mano con los textos de Guattari y no solamente nos contentamos con acudir a lo ya publicado, sino que nos gusta bucear e indagar entre las notas manuscritas o dactiligrafiadas, pues es una especie de pequeño paraíso en el que uno puede desarrollar la investigación con estos textos. Y Que has allí, estado entre otras con... cosas, están algunos documentos no publicados aún. Y sí, yo he estado acudiendo durante los últimos 2 años reiteradamente para poder, sobre todo, estudiar en ese momento las notas preparatorias de Guattari para qué es la filosofía y entre otras cosas encontré ayer aquí este dibujo que es muy interesante. Has estado ahí con Mauro Murasawa, ¿verdad? En una ocasión Como- estuvimos Mauro y yo, ah, en efecto, sí. Y hace unos días hablaba con Mauro porque regresaré dentro de 3 semanas aproximadamente a Caen. Estaba muy envidioso de que esta vez fuese yo solo y no pudiese él acompañarme porque realmente es un sitio extraordinario. él Es está en una Kioto. antigua abadía, es un lugar muy, muy, muy bonito que invita al estudio y a la concentración, sí. Sí, 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 bueno, muy interesante. Ahora te decía, tan pocas líneas que leemos y tanta complejidad. Por eso es Sí. como un pensamiento bruto, en el sentido del art brut, un pensamiento puro. Ujú. Alguna vez me han definido el arte bruto como un arte que no tiene antecesores, que surge, que brota de ahí como Sí, espontáneamente, no sigue una exactamente escuela. así, exactamente así. ¿Sí? Y bueno, el pensamiento tampoco. Y esto que acabas de decir, que de ley señala el sujeto que duda, el sujeto que piensa, el otro, Ujú. son, te diría, hasta tiempos de un análisis. Sí, eso es muy interesante. Sí, son tiempos de un análisis. El psicoanálisis ha sabido, o cierto psicoanálisis, poner en acto estas posibilidades de pensamiento, estas posibilidades de pensar, para hacerlo en términos simples, aunque complejos. Sí, porque claro, se puede preguntar también qué habla y quién dice y quién calla cuando o qué calla y qué dice cuando se duda, cuando se piensa, cuando se afirma, cuando se niega. Al fin y al cabo, lo que Descartes nos da aquí es digamos, un juguete con el que poder jugar en múltiples ¿Sí? sentidos. Ujú, Y esto muestra también digamos, la vecindad psicoanálisis-filosofía. Te iba a contar un ejemplo de uno de mis nietos, que de repente decía que a él le gusta el color rosa, pero que dicen que el celeste de los varones. ujú, ¿Quién dijo eso? Se pregunta. Es así. Bueno, ujú. esos son esos pequeños momentos de pensamiento. ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Por qué el celeste va con los varones y el rosa va con las negras? Fíjate, esto que dices es absolutamente perfecto y viene enteramente al caso para el texto que yo había escogido comentar contigo. Avance. Celeste, rosa. Ujú. Quizá también se podría decir que el propio texto de Guattari es un texto en dos tiempos. Ujú. Por una parte está esta escritura, llamémosla así, convulsa, rápida, que quiere provocar que suscita una llamada de atención sobre algo que se suele desconsiderar, ¿no? Que invita a pensar más allá de los contornos, que libera, por decirlo así. Y está Exactamente. el otro tiempo del texto, que es el que se pregunta cómo reunir aquello que ya ha sido liberado, cómo ponerlo de alguna manera de forma conjunta sin que eso signifique atraparlo en un contorno que lo aprisione. Dos tiempos. El texto, el pasaje que he seleccionado en ese sentido, juega también con celeste rosa, no en esos términos, pero juega con el aparato binario que Guattari utiliza aquí, el más y el menos, como dos grafemas susceptibles de traducir
una serie de signos, signos lingüísticos, pero que lógicamente son aplicables también al ámbito del deseo como posibles signos del deseo. Entonces, me parece que lo que es muy interesante, aquí Guattari juega con dos frases que fonéticamente llega un momento en que son indiscernibles la una de la otra. Dos frases que si estuviéramos viéndolo visualmente diríamos que son iridescentes, que se contagian hasta desaparecer la una en la otra. Una frase dice la bord jolie de la rivière, ¿no? El margen bello del río. La otra frase dice le sénateur Bourgeot lit dans son lit. El senador Bourgeot lee en su lecho, en su cama. Bord jolie, dicho del río, de la margen del río. Y el senador Bourgeois aquí se acerca completamente una frase a la otra hasta el punto de resultar equívocas. ¿Qué es lo que Guattari me parece que está haciendo con esto aquí? Lo que está es proponiendo que cualquier tipo de signo es posible de organizarse en juegos diferentes al adquirir diferentes valencias, que es una palabra que él utilizará recurrentemente en la obra posterior, en diferentes contextos y dar lugar a configuraciones distintas. En suma, los pequeños elementos que pueden constituir, digamos, la semilla de nuestro deseo, que pueden más o menos trazar el mapa de los elementos que van configurando nuestro deseo, pueden recorrer infinitas direcciones posibles. Pueden cambiarse unos por otros. En diferentes contextos, unas cortinas rojas pueden provocar miedo. Sin embargo, por ejemplo, a alguien puede hacerle soñar. Un vaso caído en mitad de un patio cuyas cristales en esquirlas se difunden, a lo mejor pueden a alguien herirle los pies y mantener este recuerdo traumático, mientras que un niño puede haber contemplado la manera en que la luz incide del sol sobre estos cristales y revelar un mundo mágico. Aquí se produce entonces, y termino, se produce no solamente ya la llamada a la liberación de los signos de cualquier significante preestablecido, sino que se produce también una pregunta acerca de cómo combinar, cómo reagrupar, cómo dar sentido a cada una de las posibles configuraciones. Y claro, la libertad de todas ellas queda afirmada. Fantástico. Sí, realmente. Que vuelvo a la dimensión del texto. Te voy a proponer, como no lo has leído, mi traducción Sí, en castellano, que igual es muy perfecto, parecida, perfecto. para que lo escuches, ¿no? Ujú. Y quienes tengan la revista Artefactos de la Cola Caniana, en la página 51, dice ahí Guattari. Consideremos, por ejemplo, los troncos fonemáticamente comunes de las dos frases siguientes. El borde bonito del río, bord joli de la rivière, el senador Bourgeot lee en su cama. Esto tal cual tú has hecho recién la traducción. El senador Bourgeot lit dans son lit. Ujú. Luego transcribamos según un sistema binario muy primitivo, dice, ¿no? Simple transcripción cifrada, aplicando el código siguiente. Hasta ahí llego para no complicar, pero es esto. Exacto. Que toma de Leibniz, puesto que Leibniz es el inventor de este sistema binario, y a partir de ahí comienza a jugar. Cada uno de los fonemas, cada una de las sílabas, mejor dicho, se le asigna un determinado valor, más o menos. Y cambiando y modificando los valores, se ve que todo esto puede crecer en infinitas direcciones, dando lugar a infinitas posibilidades. Yo creo que es un acierto cuando decís que es un juguete que nos dan, porque entiendo que es Nietzsche quien dice que solo los niños juegan en serio, Sí, por supuesto. al punto que se pueden olvidar de comer, y lo sabemos, lo que, bueno, en este caso estoy yo ahora con mis nietos, pero cuando son hijos también, están fascinados por ese juego. Entonces, volver a jugar en serio con Ujú. estos instrumentos que hacen que poder conversar y compartir y teorizar, si es que la palabra cabe, sea un ejercicio lúdico. Porque si no, la seriedad de estas cosas hace que uno no pueda avanzar más que repitiendo. Y un ejercicio lúdico apela a la creación permanentemente, como vos recién tomaste esto de mi nieto, que es Celeste.
rosa, ujú, el borde, el general, lee, la cama, Lili, ujú. y se van construyendo este tipo de situaciones interesantísimas para el pensamiento. Por supuesto, claro. ¿Te puedo hacer una pregunta, Carlos? Y después, Claro. si querés, vamos cerrando hasta el nuevo video. Ujú. ¿Cómo escucha a alguien que está en la filosofía como vos lo que pueda decir alguien que está en el psicoanálisis? ¿Cuál es qué te produce? ¿Es un discurso muy diferente del que estás acostumbrado? ¿Es igual? ¿Sentís que estamos hablando lo mismo? ¿Te Yo pienso nutre? que pienso que estamos hablando acerca de lo mismo, porque, y esto nos retrotrae a la primera conversación que tuvimos hace aproximadamente un mes, porque al fin y al cabo, tanto, por tomar una palabra muy inicial de la filosofía, tanto el ámbito del ser como el ámbito de la subjetividad no dejan de ser configuraciones. Configuraciones posibles. Por algún motivo, Guattari, en las cartografías esquizoanalíticas, su gran libro del 89, reúne el ser y la subjetividad bajo una misma idea que es la de modulación de consistencia. Podríamos decir, yéndonos más atrás en otros textos, que tanto el ser como la subjetividad acontecen y se configuran en un cierto plano de consistencia y a través de una cierta modulación de consistencia. En ese sentido, para mí no hay diferencia grande entre el Guattari analista y el Guattari filósofo, y por el mismo motivo escuchar a un analista como tú hablar de una serie de cosas que en principio no serían o podrían no parecer del concernimiento de un filósofo, me resulta muchas veces mucho más cerca, me queda mucho más cerca que escuchar a colegas filósofos que a veces se dedican a hablar de una serie de cosas que a mí me interesan más bien poco. Pero te diré algo más, y en relación con Guattari también, y es que esta idea de que hay una imagen del pensamiento, que es una idea que inicialmente Deleuze rechaza, en diferencia y repetición es una idea que precisamente Deleuze no solamente rehúye, sino que critica. De hecho, Deleuze en diferencia y repetición habla de la necesidad de un pensar sin imagen. La idea de imagen de pensamiento, por tanto, es una idea guattariana. Y después de este trabajo que he realizado en el IMEC sobre los manuscritos últimos de Guattari, creo que no es excesivo afirmar que esta es la última idea sobre la que él trabaja, la de las imágenes de pensamiento. La imagen de pensamiento es, digamos, la superficie inconsciente sobre la que el pensamiento se ejerce, sobre la que los problemas se distribuyen, delimitan, conectan, dividen, problemas que están incluso antes de los conceptos. En suma, la imagen del pensamiento sería lo inconsciente del pensar. Entonces esto inmediatamente abre a una comunicación muy grande entre filosofía y análisis. ¿Cierto? Por eso te decía lo de pienso, luego existe un pensamiento que Claro, estaría como antecediendo a la existencia, no sé si decirlo en sentido por ahí del humano. De- Lacan hablaba del parletre, sí, por ahí los árboles también hablan. sí, Por ahí exacto. el pensamiento no sea una condición exclusiva del humano. Hemos trabajado el texto de Eduardo Kohn, Ujú, que se sí, pregunta cómo piensan los bosques o cómo piensan las selvas, exacto. la forêt, ¿no? Ya Entonces Platón, habría por otra parte, acertaba en entender que no es que haya una serie de cosas ahí fuera de las cuales tenemos ideas, sino que precisamente porque somos capaces de pensarlas, es decir, porque somos capaces de cartografiarlas, son eso que llamamos cosas. Por supuesto, esto no quiere decir que el pensamiento anteceda a la realidad. Evidentemente, la realidad es primera respecto del pensar. Pero al y ahí mismo tiempo, en otro sentido, el pensar antecede a la realidad en el sentido de que solo a través del pensar la realidad es algo y no esa noche en la que todos los gatos son pardos a la que acabas de aludir hace un momentito. lo acabas de decir con la precisión que tiene, sí, exactamente eso. Y también ha señalado bien, ahora que repienso lo que estuvimos conversando antes de concluir Ujú. este video, pero va a haber Es- otros más sobre este mismo texto de Guattari, que evidentemente es apertura y cierre.
no es apertura sin alguna potencialidad de decir, bueno, a ver qué hacemos con esto. Hay un segundo paso, que es la reunión de esto. Aunque Ujú, luego sea una nueva dispersión, porque si uno se queda con la apertura, y bueno, uno corre el riesgo de que en la negra noche nada pueda decirse, nada pueda pensarse, nada pueda vivirse ujú. en esta experiencia tanto de estar como de no estar. Exacto. Y mira una de las cosas muy cortita, después si tú quieres agregar algo y si no, luego terminamos. En la página de la edición que estamos trabajando en castellano, la página 50, el ombligo del sueño, un tema muy caro a los Ujú, psicoanalistas, como punto de pasaje del sujeto al ser. ujú. Félix Guattari, Fíjate, ¿no? exacto. Ujú. Bueno, ¿quieres agregar algo más, Carlos? Bueno, creo que hay alguna cosa que podríamos hablar más del texto, pero yo te voy a proponer una cosa que creo que te va a gustar y espero que al público que me cuesta llamarle público, a nuestros oyentes, oyentes pueda interesarle también. Mm, Podríamos a lo mejor continuar, a ver qué te parece esta conversación, prestando atención, saltando desde este texto a Trialogue. Ah, bueno, sí, sí, claro que me encanta. Que sé que es un conjunto de conversaciones sobre la que tú trabajas mucho y a mí me gusta particularmente también mucho. Y me da la impresión de que hay un hilo claro de continuidad entre este primer texto de Guattari y esas últimas conversaciones con Daniel Sivandón y con Jean-Claude Pollack, que son verdaderamente luminosas. Como quiera que es además lo último de Guattari que se ha publicado, porque la publicación es de 2022, luego muy reciente, a lo mejor podríamos jugar en ese sentido también. ¿De qué manera este texto nos lleva hacia Trialog? ¿De qué manera Trialog vuelve atrás a este texto? Y cómo en realidad hay una serie de cuestiones que están ahí siempre en Guattari, con diferentes grados de intensidad, de consistencia, de madurez también, pero que siempre es la misma cuestión. Carlos, me ha sorprendido, pero no puedo decir que no. Al contrario, quiero. Sabes que es un texto que me gusta, lo hemos visto ahí en París, sentados uno al lado del otro. Y sí, si tienes disponibilidad por ir en unos 15 días, ya podríamos volver a armar una nueva conversación. Vamos a Perfecto. estar con Estela en Francia y vamos a estar en la misma franja horaria y Ujú, tomarnos unos 40 minutos para hacer ese salto o esa continuidad con ujú. Triálogo y después vemos cómo volvemos aquí de un signo al otro. Perfecto. Así que, bueno, te agradezco como siempre la disposición y que podamos tener estas conversaciones que para mí son realmente muy nutritivas. Al contrario, soy yo quien te lo agradece y esta ha sido una conversación un poco más técnica que la última que mantuvimos, pero muy interesante. Espero que también se lo parezca a quienes no sé. Bueno, y a quienes estén mirando en su momento este video, si quieren dejar comentarios, pueden hacerlo en los comentarios, como ya hemos visto que ha pasado en los que ponemos en YouTube. Así que saludos, saludos Carlos, y nos veremos. Igualmente, Eduardo, cuídate. Hasta pronto. Chao, Hasta chao. pronto.